Hoy se cumplen 1461 días de gobierno obradorista. Hay quienes consideran que este periodo ha sido un desastre y que estamos al borde de una crisis económica, pero también otros creen que López Obrador ha liderado la mejor administración de la historia. Hagamos un corte de caja de los primeros 4 años de gobierno de la Cuarta Transformación y veamos quién tiene la razón. A López Obrador le tocó vivir un panorama mundial complejo en sus primeros 4 años como presidente. Enfrentó la guerra de Rusia con Ucrania, la desestabilización de las cadenas de producción y suministros, la alteración de los mercados de energéticos y alimentos, la volatilidad de los mercados internacionales y, por supuesto, la pandemia del COVID. El reto no fue fácil, pues a esos problemas se le sumaron otras situaciones internas. Sin embargo, hace unos días, en su informe de gobierno, AMLO aseguró que, a pesar de todo, su gobierno está sacando adelante a México. ¿Será? Para evaluar a fondo el gobierno de la 4T, analicemos 6 indicadores económicos. Comencemos con el salario mínimo. Cuando inició su gobierno, AMLO prometió que los sueldos de los mexicanos subirían significativamente, punto que sin lugar a duda cumplió, basta con ver los datos. En 2018, antes de que asumiera la presidencia, el salario mínimo se ubicaba en 88 pesos diarios. Luego, en su primer año de gobierno, es decir, en 2019, el salario tuvo un aumento del 16%, para el 2020 subió otro 20%, en 2021 creció 15% y en 2022 creció otro 22%, cerrando en 172 pesos. En general, en los últimos años, el salario mínimo se ha apreciado alrededor del 60%, algo que no había pasado desde hace más de 30 años, y eso no es todo, porque el Consejo Coordinador Empresarial respaldó otro incremento salarial del 20% para el próximo año como parte de un acuerdo entre el sector empresarial, obrero y gobierno federal. Por otro lado, tenemos el tema de la inflación. Según datos del INEGI, el gobierno obradorista asume en sus 4 años una tasa del 23%. Veamos el desglose. En 2019 la inflación fue de 2.83%, en 2020 fue de 3%, manteniéndose dentro de los márgenes establecidos por el Banco de México. No obstante, en 2021 se disparó. En ese año rebasó el 7% y en este 2022 la inflación ya superó la temible barrera del 8% anual, alcanzando su nivel más alto en más de 20 años. Dentro de los detonantes de este panorama están principalmente factores externos, como las presiones a los precios por la invasión a Ucrania, las secuelas de la pandemia del COVID y la incertidumbre financiera global que no más no da tregua. Mientras tanto, pasando al tercer indicador, tenemos al superpeso. AMLO ha presumido en reiteradas ocasiones que la divisa mexicana se mantiene estable y tiene razón. Contrario al desplome cambiario que muchos pronosticaban para este gobierno, la moneda mexicana en realidad le ha dado unos buenos rounds al dólar estadounidense. De hecho, el sexenio obradorista es el único en el que el peso muestra una apreciación frente al dólar, al menos en la historia reciente. Veamos los datos duros. El 30 de noviembre del 2018, o sea, un día antes de que el mandatario tomara posesión, el tipo de cambio interbancario estaba en 20.29 pesos y esta semana, para sorpresa de muchos, cotizó en 19.28 unidades por dólar. En pocas palabras, en lo que va de la administración de AMLO, el peso acumula una apreciación del 5% frente a su par estadounidense. Se trata del mejor desempeño de la divisa mexicana durante los primeros 4 años de algún gobierno desde que el peso se encuentra en el régimen de libre flotación, aunque también vale la pena mencionar que la apreciación de la divisa no obedece en su totalidad a las políticas públicas de AMLO, sino a factores que están fuera del control del gobierno, como lo son los flujos de exportaciones a Estados Unidos o el envío récord de remesas de connacionales al país, por lo que la 4T no puede atribuirse todo el crédito de esta buena noticia. Por su parte, en cuarto lugar, tenemos el tema de la deuda. En su discurso frente al Zócalo del pasado fin de semana, el líder del Ejecutivo afirmó que su gobierno no ha contraído deuda nueva o adicional. Sin embargo, como dice la frase popular, del dicho al hecho hay un largo trecho. De acuerdo con los registros del Banco Mundial, nuestro país ha solicitado 4.500 millones de dólares desde diciembre del 2018 a la fecha. El más grande de estos compromisos fue por 1.000 millones de dólares, o sea, unos 19.000 millones de pesos, que fueron destinados en mayo del 2020 a la atención de la pandemia causada por el COVID. Aparte, un hecho importante a destacar sobre este tema es que la Cámara de Diputados aprobó en octubre pasado la Ley de Ingresos del 2023. En dicho documento se le autorizó al gobierno de López Obrador contraer una deuda interna de 1.1 billones de pesos y una deuda externa de hasta 5.500 millones de dólares para el próximo año. Estamos hablando de unos 110.000 millones de pesos al tipo de cambio actual, por lo que todo parece indicar que la 4T continuará adquiriendo deuda en los años que le restan. Casi
y para terminar, en el punto número 5 tenemos la recaudación fiscal. López Obrador ha vendido la idea de que su administración recauda más impuestos que otros gobiernos, pero eso no es cierto. Entre 2018 y 2022, la recaudación federal apenas aumentó 79 mil millones de pesos, lo cual es muy bajo si lo comparamos con los primeros 4 años del sexenio anterior, cuando la recaudación aumentó más de 1 billón de pesos. En términos simples, si comparamos los primeros 4 años de gobierno de Peña con los de AMLO, en el sexenio del priista creció la recaudación de impuestos 14 veces más que en el sexenio de AMLO. De hecho, no ha habido un solo presidente en 2 décadas que haya aumentado tan poco los ingresos tributarios como el tabasqueño. Lo que sí es cierto de la narrativa de López Obrador es que las grandes empresas están pagando más impuestos que antes. En términos reales, en 2018 los grandes contribuyentes pagaban aproximadamente 134 mil millones de pesos al mes y ahora pagan 156 mil millones, lo que significa que pagan 17% más. Finalmente veamos cómo nos ha ido en crecimiento económico. Según el indicador global de la actividad económica del INEGI, la economía mexicana está 7% debajo del valor que tenía al cierre del sexenio pasado. La contracción inició en 2019 como consecuencia de ciertas decisiones y políticas públicas de AMLO, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la estrategia energética en pro de Pemex y de la CFE y la renegociación de contratos. Más tarde, en 2020, rompió la pandemia, lo que provocó el peor desplome global en décadas, dejando a México con una caída del 8.5%. Para 2021, la economía comenzó a mostrar signos de recuperación y el PIB tuvo un rebote del 5%, mientras que para el 2022, la OCDE estima que México cierre con un crecimiento del 2.5%, cifra que, como recordarás, sigue lejos del 4% prometido por AMLO. Seguramente por ahí más de uno podrá pensar que el país puede reponerse en los últimos 2 años del sexenio, pero temo decirles que las estadísticas no parecen estar de su lado. La OCDE reportó que entre el 2022 y el 2024, la economía mexicana apenas repondrá lo perdido durante la pandemia, con un crecimiento promedio inferior al 0.5% durante todo el sexenio. Así las cosas al cierre del 4 año de gobierno de AMLO. ¿Tú crees que el morenista ha hecho un buen o un mal trabajo al frente del país? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides regalarnos un me gusta, ayudarnos a compartirlo y contarnos en los comentarios tú qué opinas o cómo evalúas estos primeros 4 años de gobierno de AMLO. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas digitales, y que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y yo te espero en el siguiente.